Bueno, ahora vamos a comenzar con la práctica en Snap, pero con una imagen de un sensor activo, de un radar, para lo cual nosotros descargamos la imagen que está en un archivo comprimido, que es es una imagen del satélite Sentinel-1B, que tiene todo este nombre, lo vamos a analizar. Esto lo tienen que descomprimir en la carpeta donde van a trabajar. ¿Sí? Entonces van a tener esta carpeta donde adentro tienen el archivo de imagen y todas las carpetas y archivos asociados al mismo. Es importante que estén en la misma ubicación. Nosotros lo que vamos a abrir es este archivo, pero este archivo llama a otros archivos que hay dentro de las demás carpetas. Entonces tienen que estar en la misma ubicación, ¿no? Todo junto, así como lo descomprimen, queda en esta carpeta con el mismo nombre. Entonces, bueno, ya tengo el Snap abierto, está incluso descargando algunos plugins, pero eso no limita al proceso del software. A lo sumo podrá limitar un poco el ancho de banda de internet si es que necesitamos utilizarla, pero eso lo pueden hacer tranquilamente al mismo tiempo. Si vamos a File, Import, se acuerdan que nosotros habíamos trabajado con sensores ópticos, estaba toda esta lista de sensores ópticos que maneja el software. Acá están los sensores SAR. En esta versión, que es la última, está incluido los satélites SAOCOM, y así es como sucede a medida que va actualizándose, el software va también incluyendo más satélites y sensores que se van lanzando, ¿no? Esto está en continuo movimiento, digamos. Algunos dejan de estar operativos y se lanzan otros nuevos. Nosotros vamos a trabajar con una imagen Sentinel-1, así que vamos acá entonces Import, SAR Sensor, y hacemos clic en Sentinel-1. Lo que nos va a pedir es un producto que termine en .safe, que es el sistema de archivos que maneja el Snap, los Sentinel, o .zip. También podemos abrir un zipeado, como creo que les había mencionado la vez anterior. El Snap puede leer los archivos comprimidos, pero me ha pasado que en algunas ocasiones haya tenido problemas con algún tipo de proceso, que quizás no es el caso de ahora, pero al estar comprimido dio algún error. Por eso recomiendo descomprimir la carpeta. Entonces, navegamos hasta donde tenemos la carpeta descomprimida, que sería esta, y abrimos este archivo, el manifest.safe. Ponemos import y vamos a ver que acá se lista en el explorador de productos. Si hacemos más, acá volvemos a ver todas las carpetas que tiene adentro. Tenemos una carpeta que es de metadatos, que tiene la información original del producto y bueno, es como la información más relevante que incluso nosotros podemos analizar. Tiene parámetros orbitales, parámetros de la imagen y demás. Ahora vamos a analizarla a los metadatos. Después la carpeta vector, que incluye marcas de posición. Lo mismo esta grilla, que es también puntos de referencia. Quick Look, que es como una vista previa de la imagen, y las bandas. Antes de hacer tic en alguna banda y ver, vamos a ver las carpetas justamente de los metadatos, que si la desplegamos vamos a encontrar esta que se llama Abstracted Metadata. Le damos doble clic y se va a abrir los metadatos en el visualizador. Se abre una tabla donde tenemos la primera columna es el nombre de la variable, la segunda es el valor, el tipo, la unidad y una pequeña descripción de algunas de ellas. Entonces, en esta tabla ya nos está dando un montón de información sobre la imagen.
obviamente nos da el nombre del producto, pero además nos dice ya directamente qué tipo de producto es. En este caso es un producto GRD, que es un producto Ground Detected, serían las siglas, y que significa que es un producto que está proyectado a terreno. Nos dice que es de la misión Sentinel-1B, eso también lo vemos en el nombre, ¿no? Pero bueno, acá está un poco más detallado. Que el modo de adquisición es IW, Interferometric Wide, que la antena está apuntando a la derecha. Bueno, nos da un montón de información importante. Para nosotros sería la fecha de adquisición de la imagen. En este caso la fecha es del 27 de enero del 21. Nos da, por ejemplo, los valores de ángulos de incidencia. Nos dice en esta parte, en todos estos valores, la posición de la imagen en latitud y longitud. Lo que significa esto es first near latitud y first near longitud. Se refiere al vértice superior izquierdo, first near, el vértice superior izquierdo, que tiene estas coordenadas. Entonces ahí ya nos está dando un punto donde nosotros nos podemos ubicar en el globo y saber de qué lugar estamos hablando sin haber todavía desplegado la imagen. Y este otro punto será el vértice superior, pero derecho, ¿sí? First far en latitud y longitud. Y luego tenemos el vértice inferior izquierdo en latitud y longitud y el vértice inferior derecho en latitud y longitud. O sea que nos está marcando un cuadrado o un rectángulo en el mapa, en el globo, y nos está dando las coordenadas de cada uno de esos vértices. Por lo tanto sabemos perfectamente dónde está ubicada esta imagen. La pasada o la órbita es descendiente, puede ser descendiente o ascendente. Fíjense que siempre en la descripción, en la columna esta de la descripción, les dice un poquitito más sobre la variable esta, ¿no? Acá justamente nos está diciendo, bueno, la pasada puede ser ascendente o descendente. Esto nos está indicando las dos polarizaciones que tiene el Sentinel-1, que es BH y BB. Y acá te dice que lo que está hablando es polarización. Estas dos están vacías porque no hay polarización horizontal-horizontal ni horizontal-vertical. Después nos está diciendo acá, viéndolo desde la descripción directamente, esto, range sample spacing y azimuth sample spacing, significa el espaciado de la muestra, el espaciado en rango y el espaciado en azimuth, que también tiene un nombre similar, ¿no? El espaciado en rango y el espaciado en azimuth. Nos está diciendo que tiene un valor de 10. Y además, acá en la columna de unidades nos está diciendo que está en metros. Y esto es el tamaño del píxel. Como es una imagen GRD, un producto GRD o Ground Detected, es un producto que está proyectado a terreno, y el píxel es cuadrado, por eso es de 10 metros por 10 metros. Si fuese la imagen compleja, una imagen de un nivel menor, un nivel 1, una single loop complex, está en la geometría, no está proyectada a terreno, sino que la vemos en la geometría de la visual entre el sensor y el objeto, o sea, en el plano inclinado, slant range, ¿no? En el plano inclinado. Esto está en rango, range, ground range, rango terrestre, y el otro está en slant range, que es un rango inclinado. Y en ese caso del rango inclinado, el píxel no es cuadrado, sino que es rectangular. ¿Sí? ¿Por qué no está proyectado? Después también tenemos
la polarización, el tipo de producto, y también nos dice el tamaño de la imagen, que acá en la descripción lo encontramos como raster height y raster width, que sería el alto y el ancho. En realidad las unidades también nos lo dicen, las líneas, y samples serían las columnas. El nombre es el número de líneas y número de columnas por línea, ¿no? Y eso nos dice justamente el número de líneas que tiene la imagen, que sería como estos renglones, en la imagen, ¿no? En el raster. Y el número de columnas sería en el ancho. Entonces, acá nos da esos dos valores y podemos saber cuán grande es la imagen, ¿no? Obviamente, si lo queremos saber en metros, en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, la superficie que ocupa la imagen, simplemente esto habría que multiplicarlo por el tamaño del píxel, ¿no? Si queremos saberlo en metros cuadrados o pasarlo a la unidad que querramos, ¿no? Bueno, después hay más información orbital y demás que pueden investigar si quieren. Esto que yo les estoy comentando son algunas, sobre esto se hacen algunas preguntas en la guía. Como siempre estoy siguiendo el tutorial que lo vemos, ahí se los abro. Este es el tutorial o la guía práctica para la imagen radar. Así que bueno, nosotros hicimos, primeramente abrimos la imagen y ahora estamos visualizando los metadatos y bueno, acá tienen una serie de consultas, de preguntas respecto a los metadatos de la imagen que estamos viendo. Bueno, voy a cerrar los metadatos y vamos a abrir una banda. Vamos a desplegar dentro de la carpeta bandas las bandas que tiene este sensor. Acá aparecen 4. En realidad, ¿cuántas bandas debería tener? Como tiene dos polarizaciones, ¿sí? Ahora ya no estamos hablando más de bandas espectrales, sino que hablamos, las bandas en un radar son los distintos tipos de polarización que puede llegar a tener. Siendo que tiene dos polarizaciones, el Sentinel-1, que es la BH y la BB, debería tener 2 bandas, nada más. Que es así en realidad. Pero acá aparecen la polarización, ¿sí? Al final BH y BB, pero hay 2 bandas de cada una de ellas. Una es la amplitud y otra es la intensidad. En realidad son, como habíamos visto en la teoría, son proporcionales. La intensidad es el cuadrado de la amplitud. Incluso acá si ponen el cursor por encima del nombre, ven que se les despliega una mini descripción de lo que es esa imagen, esa banda. Si van a amplitud les va a decir amplitud, ¿no? Y les dice el tamaño que tienen píxeles. Y si se paran sobre intensidad, les va a decir que esa intensidad está construida en realidad de la amplitud y que es amplitud BH por amplitud BH. ¿Sí? Al final, ahí de la descripción dice amplitud BH por amplitud BH, esto sería la amplitud al cuadrado y esa es la intensidad. Lo mismo para la polarización BB. Y este símbolo con esta B corta les está indicando que es una banda derivada o una banda virtual, ¿no? O sea, es una banda que viene de otra. Bueno, nosotros vamos a hacer doble clic sobre esta banda de intensidad en la polarización BH. Tengan quizás un poco más de paciencia en el manejo de la imagen radar que en la óptica por una cuestión del peso de la imagen o de la memoria que ocupa. Bueno, esta es la imagen proyectada en terreno de la misma zona de estudio que estuvimos utilizando con la imagen óptica. Obviamente el barrido, ¿no? Todo este barrido que ocupa, o la imagen que ocupa completa, no va a abarcar exactamente la misma zona o no va a estar, no va a tener el mismo barrido que otro satélite como el Landsat, que es el que usamos para el caso del óptico, pero abarca la misma zona de estudio que nosotros hicimos el recorte, ¿sí? de la óptica. Vamos a hacer también un mismo recorte acá de la misma zona para poder comparar
cómo se ve una óptica con una radar. Pero antes de todo eso, hay que cumplir unos ciertos pasos, tipo receta de procesamiento de la imagen para verla o sacarle el jugo lo mejor posible. Hay que hacerle correcciones, como se le ha hecho a la óptica también, pero en este caso son correcciones propias del radar y son distintas. Primeramente, bueno, nosotros ya habíamos visto la función esta de Pixel Info, donde acá nos da la información del valor del píxel a medida que nos vamos desplazando por la imagen. También habíamos visto que se despliega acá en la ventana de navegación. Nosotros podemos hacer zoom y las demás funciones. Donde está ubicado en el globo es lo mismo, y fíjense para comprobar que hablamos de la misma zona que antes, o en el mapamundi. Además, en el caso de las ópticas también está la opción de ver un histograma. También es un histograma que nos va a mostrar los valores de cantidad de píxel por valor digital. Fíjense que si navegamos por la imagen, acá arriba nos va a decir el valor digital del píxel donde estemos ubicados, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer zoom por acá, me voy a ir a una parte, no sé, negra, ¿no? Esta parte que es del lado. Bueno, los valores de intensidad van más o menos, andan por 1000, 1200, 1500. Si voy a una parte más brillante, más blanca, cambian 24.000, bueno, incluso 128.000 si es una respuesta muy alta. Bueno, en una imagen radar, entonces lo que vemos es valores altos de píxel, se ven más blancos, más brillantes, valores bajos se ven negros y oscuros, y después tenemos toda la gama de grises intermedios. Y eso entonces lo podemos verificar acá en intensidad, donde también nos da los valores de la ubicación. Acá abajo, si despliegan esta partecita, también van a ver los valores también de posición en coordenadas convertidas a decimales. Y lo que van a ver acá es el dato del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo entre el nadir y la visual del sensor, o sea, la línea que une el sensor con el blanco. Si nosotros quisiéramos saber de qué lado estaba el satélite, el sensor que tomó esta imagen, justamente hay un dato importante porque como han visto en el radar influye mucho de dónde se vea la imagen. Como tiene una mirada que no es en nadir, no es en la vertical, sino que miran hacia un costado por la naturaleza misma de la imagen, porque si no, no podríamos formar una imagen radar. Tiene una visión lateral, en general siempre es hacia la derecha, y eso causa deformaciones. O sea, tiene su lado bueno, que es que podemos tener una imagen radar, y su lado malo es que tiene algunas cositas que hay que corregir debido a la geometría de adquisición de la imagen, ¿no? Entonces, está bueno para entrenar el ojo también, bueno, ver cómo podemos saber nosotros de qué lado se encontraba el sensor. Ahora ya no es una cuestión de mirar de qué lado se encuentra el sol en una imagen óptica donde vemos sombras. Obviamente están las sombras radar y eso nos va a dar un indicio, pero no es la misma sombra que la sombra de la luz del sol, es la sombra del sensor, ¿sí? Ahora la fuente de energía es el sensor, ya no es el sol. Entonces lo que nosotros veamos va a responder a esa fuente de energía, va a responder al sensor y de dónde está ubicado. Una forma de saber es justamente ver el ángulo de incidencia, porque sabemos que en el rango cercano,
o sea, la parte que está cerca del sensor, el ángulo de incidencia es menor y a medida que me voy alejando del sensor, el ángulo de incidencia va creciendo. Entonces, si yo acá en esta línea me está diciendo el valor del ángulo de incidencia, acá el ángulo de incidencia está más o menos en 30. Acá arriba 38. Si bajo, bueno, 38, 39 más o menos es igual, ¿no? Si yo me manejo en forma vertical, sí, en esta línea el ángulo de incidencia es más o menos constante, ¿no? Depende de mi pulso. Ahora, si yo me manejo en forma horizontal, empieza en 30 y aumenta 37, 38, hasta llegar a un valor de 45. ¿Qué quiere decir esto? Que acá el ángulo de incidencia nos está mostrando el valor, cambia de forma horizontal. Si cambia de forma horizontal, entonces el sensor estaba o de este lado izquierdo o de este lado derecho, ni arriba ni abajo, porque así el ángulo de incidencia no cambia. Es constante, más o menos, ¿no? Más o menos digo por mi pulso, pero en realidad si yo pudiera ir por una línea bien recta, tendría siempre el mismo valor. Bueno, ¿y cómo saber de qué lado estaba? Si de izquierdo o derecho, bueno, simplemente viendo cuál es el rango cercano y el rango lejano justamente con el valor del ángulo de incidencia. El rango cercano va a tener un valor de ángulo de incidencia más chico y va a ir aumentando hacia el rango lejano hasta que ya no hay más imagen. Esa es una forma de ver de qué lado estaba el sensor. Y la otra es justamente a través de estas deformaciones geométricas que les comentaba. Si hacemos zoom y vamos, por ejemplo, a una zona con elevaciones, con pendientes, las pendientes nos van a dar una buena idea de dónde estaba el sensor. Porque la ladera de una sierra o montaña que esté enfrentada al sensor va a tener una respuesta mucho más alta que la ladera que está del otro lado. Es como una pared y yo le tiro una pelotita y rebota, ¿sí? Es lo mismo sería en el caso de la señal. Se va a ver la señal que incide sobre una ladera que está enfrentada, ¿no?, perpendicularmente al sensor, va a rebotar y va a volver al sensor. Por eso se va a ver una mucha mayor intensidad, en este caso estamos viendo intensidad como banda, en la ladera que está enfrentada, y la ladera que está del otro lado se va a ver más oscura, porque la señal va a pegar contra los objetos que estén sobre esa ladera y como tiene un ángulo de inclinación hacia el otro lado, la mayor parte de esa señal se va a ir y no va a regresar al sensor. No va a haber un lugar donde pueda rebotar como una pared como la ladera que está del otro lado, ¿no?, que está de frente. Entonces se va a ver mucho más oscura. Eso mismo lo podemos ver en toda la cadena de sierra, donde la ladera que está enfrentada es brillante y la ladera que está del otro lado es más oscura. Además de que es más brillante, la ladera que está enfrentada es mucho más angosta, está como comprimida, que la ladera que se encuentra del otro lado, que está más alargada. Además de ser más oscura, está más alargada. Entonces la ladera que enfrenta al sensor se ve comprimida, se ve más como una línea más chica que la del otro lado. Bueno, esa es otra forma también de darnos cuenta de dónde se estaba viendo la imagen. Bueno, siguiente punto. Bueno, esto es, como vimos acá, lo que yo les mostraba de tonos más brillantes que aparecen en esta parte.
justamente esto es la ciudad de Córdoba capital y estos puntos brillantes corresponden a edificios, a zona de densidad urbana muy alta que tienen un rebote alto y que vuelve mucha información de vuelta al sensor, así como pasa con las laderas. En el agua, en este caso, que la vemos súper oscura, y bueno, eso sucede porque no hay rebote que vuelva al sensor, sino que la señal pega en una superficie que es muy lisa y se va con el mismo ángulo hacia el otro lado, como si fuese, esto también hay que pensarlo, ¿no? como un pool. Siempre hago ese tipo de analogía porque es muy fácil de ver. Porque es así, pega sobre una superficie lisa y se va a desviar hacia el otro lado. Entonces no vuelve nada hacia el sensor no capta casi nada de intensidad y por eso aparece en un tono tan oscuro. Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer es el recorte para no tener que trabajar en toda la imagen. Y para hacer un recorte vamos a la misma función que antes, ¿no? Teniendo la imagen, esta única imagen desplegada o seleccionada, si no, vamos a raster y a subset. En una de esas tarda mucho tiempo en crearles esta imagen, simplemente lo pueden intentar cerrar a ese cuadro que aparece y si no les cierran no se hagan problema, pongan las coordenadas y les va a salir igual, va a procesar igual. También vamos a ingresar coordenadas geográficas que están en la guía y que tienen el valor del vértice superior izquierdo como menos 31, 3, 48, menos 63, 9, 82, menos 61, 5, 5, 3. Yo ya estaba más o menos ubicada donde era. Y menos 74, 7, 7, 1, 3. ¿Sí? Estas son. Fíjense que ahí se les va a acomodar el recuadro donde va a ser el recorte. Y acá esto es lo único que hay que entrar. Si es un recorte espacial, no se recortan ninguna banda ni ningún metadato, así que le damos OK. Y acá tenemos el recorte en el explorador de productos y siempre esto hay que guardarlo en disco, es una banda que no está guardada, que está en memoria, así que antes que nada le damos un clic derecho y ponemos Save Product. Nos aparece el mismo cartel que antes, que va a guardar este producto y que lo va a convertir al formato BIMDMAP, que es el formato que utiliza Snap. Así que le damos Yes y lo guardamos en la carpeta donde vayamos a trabajar, ¿no? Entonces en SAR voy a hacer una nueva carpeta que se llama Trabajo Práctico. Bueno, y ahí adentro va a guardar el archivo con el nombre subset 0 de, y todo el nombre de la imagen, .dim. Ahora sí, esta imagen está guardada en disco, ¿sí? No se va a perder. Bueno, en la imagen también, ¿no? Podemos ver, voy a volver a esta, podemos ver datos, metadatos, ¿no? Implícitos en el nombre, como ser el sensor que estamos usando, Sentinel-1B, el modo de adquisición de la imagen, que es Interferometric Wide, que es este IW, el tipo de producto, que es GRD, el Ground Detected, nivel de procesamiento y después, bueno, la fecha de adquisición con el tiempo y la fecha de procesamiento y el tiempo. En este caso es la fecha de adquisición cuando empieza a adquirir y cuando termina de adquirir el último punto que se ve en la imagen.
Entonces la única diferencia que hay son de unos segundos de tiempo nada más, ¿ven? Después de la T serían 0,9, son las horas, minutos y segundos, ¿no? Entonces entre esta y esta, esta tiene 28 segundos y esta a los 53 segundos se terminó de adquirir toda la información de esa zona, de ese área. Y después, bueno, datos orbitales. Bien, acá tenemos nuestro recorte y lo que vamos a hacer ahora es una corrección radiométrica, pero voy a cerrar la imagen completa y voy a desplegar el recorte, que obviamente tiene que tener las mismas bandas porque no hicimos un recorte de bandas, sino que hicimos un recorte espacial. Damos doble clic a intensidad y van a ver que solamente está entonces recortada la partecita esa que estábamos viendo. El siguiente paso va a ser la corrección radiométrica, la cual lo que corrige es la dispersión radiométrica de los píxeles. Obviamente cambia el valor digital del píxel y esto lo hacemos desde radar, radiometric calibrate sobre esta última imagen, sobre el recorte. Lo que siempre se les va a desplegar es una pestaña, así, una ventana como esta para cualquier tipo de procesamiento, que en general tienen una pestaña de parámetros de entrada y salida y una pestaña de parámetros de procesamiento. Para la entrada y salida lo que se hace es seleccionar el producto con el que se va a trabajar, en este caso el subset, y si lo queremos guardar y dónde guardarlo, ¿no? Entonces ahora yo voy a guardarlo en el directorio donde estoy trabajando, en la carpeta donde estoy trabajando, SAR, ITP, y ya queda seleccionado ese directorio. Lo va a convertir, bueno, va a seguir este formato de archivo, de snap, y lo que hace es automáticamente agregarle al nombre, al final del nombre, un guión bajo y alguna palabra relacionada al proceso que está haciendo, en este caso cal, de calibration. En los parámetros de procesamiento lo dejamos tal cual como está porque justamente vamos a trabajar sobre ambas polarizaciones y la banda resultante va a ser sigma 0. Sigma 0 es el coeficiente de retrodispersión. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos llevando los valores de intensidad y amplitud, o sea, que están directamente relacionados con la potencia que se recibe, a valores normalizados de coeficiente de retrodispersión o el backscattering, que representan las propiedades físicas del blanco, porque esto ya fue calibrado, esto está por unidad de área, y bueno, no tiene estas distorsiones que pueden darse por ganancia de la antena, por la distancia que varía entre el objeto blanco y el sensor, o sea, por las diferencias de ángulos de incidencia, etc. Bueno, le damos Run y entonces tendremos acá la imagen calibrada con ahora ya no más las bandas de amplitud e intensidad, sino las bandas de sigma 0 para cada una de las polarizaciones, o sea, las bandas del coeficiente de retrodispersión. Vamos a abrir la misma polarización BH, pero la banda sigma 0. Entonces recuerdan que están estas pestañas para visualizar en forma paralela dos imágenes, y acá en Navigation nosotros podemos linkearlas, ¿sí? Como hacíamos con la óptica, linkear el cursor. Entonces, bueno, nos movemos en una y en la otra al mismo tiempo. Bueno, vayamos a ver valores en Pixel Info de los píxeles. Bueno, en lo que es la banda de intensidad ya habíamos visto que, por ejemplo, en el lago, que son tonos oscuros, los valores están en el rango de los 1000, 2000.
Si vamos a la banda de coeficiente de retrodispersión, ahí vemos que los valores bajan a valores normales para un coeficiente de retrodispersión 0.00, ¿sí? Son mucho menores, incluso veamos en alguna zona más brillante, veamos los casos extremos, digamos. Bueno, en intensidad teníamos, ¿se acuerdan? Valores de 50.000. En el caso del coeficiente de retrodispersión están más cercanos al 0. Pueden llegar a dar valores, por ejemplo en este caso más altos, ¿no? De 1, que sabemos que acá hay mucho doble rebote por los edificios, porque es una zona urbana. Entonces, visualmente, bueno, sí, en una de esas en sus monitores lo ven un poquito mejor, cambia algo de los tonos, pero lo que sí es muy notorio que cambia es el valor del píxel. Ahora, en esta nueva banda, en este nuevo producto, quiero decir, lo que nosotros estamos evaluando ya es a nivel de coeficiente de retrodispersión. Y además, este tipo de calibración nos sirve para cualquier análisis cuantitativo que hagamos con la imagen. Si quisiéramos comparar, si tenemos, no sé, una tabla de valores, ¿no? Típicos para el cultivo de soja, o sea, cómo responde la soja a un radar, a esta banda radar. Bueno, nosotros vamos a tener valores de coeficiente de retrodispersión, no de intensidad, ni de amplitud, ni de potencia, porque todo depende de la zona en la que nos ubiquemos, depende del sensor que utilicemos, y todo eso tiene que estar normalizado o corregido. Así que para comparar, para hacer estudios multitemporales, cualquier estudio que requiera saber de la respuesta del blanco, bueno, para eso sí o sí tenemos que trabajar con el coeficiente de retrodispersión. Bueno, seguido a esto, lo que vamos a hacer es un proceso de multilooking, que como han visto en la teoría, el multilooking en realidad es un promedio, es un promedio de miradas o de píxeles, que lo que hace es mejorar radiométricamente la imagen, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con el radar tenemos mucha presencia de un fenómeno que se llama speckle, que es este fenómeno mal llamado ruido radar, y que genera como si fuese una distorsión o un visual, ¿no? Y en valor de un píxel cercano a otro, que hace que se vea como un granulado, como un ruido, justamente, por eso se le llama así. En la imagen no es un ruido porque no es algo aleatorio, es algo determinístico, es algo que siempre se mantiene de la misma forma, como hemos visto, pero justamente por eso es que se puede filtrar y existen filtros para el speckle. Pero también lo que se puede hacer para suavizar esas diferencias entre píxeles vecinos es hacer un promedio o un multilooking. El multilooking también es un proceso que se usa para obtener un píxel de cierto tamaño deseado. Si yo estuviese trabajando con una imagen de píxel rectangular, puedo hacer un proceso de multilooking para obtener un píxel cuadrado del tamaño que yo desee. Entonces, bueno, son varias las funciones, digamos, que tiene el multilooking. En este caso, nosotros ya estamos trabajando con una imagen proyectada a terreno, por lo tanto, no sería el caso de usarlo para obtener un píxel cuadrado, sino más que nada para
obtener una imagen más homogénea respecto a los valores de retrodispersión, porque estaríamos haciendo un promediado de píxeles vecinos, ¿no? O sea, por ejemplo, un multilooking que abarca 4 píxeles y los promedia en 1, bueno, vamos a obtener un píxel promediado de 4 y eso va a tener su ventaja, pero la desventaja también va a ser que la resolución espacial va a disminuir, va a bajar, porque de 4 píxeles hicimos 1. De 4 píxeles de, por ejemplo, 10 metros por 10 metros, hicimos 1. Entonces vamos a tener un píxel de 20 metros por 20 metros. Entonces la resolución espacial disminuye siempre que se hace multilooking. Siempre que se hace multilooking. Si nosotros queremos disminuir el ruido speckle haciendo multilooking, tenemos que saber que la resolución espacial de la imagen va a disminuir. Entonces ahí elegiremos si es mejor hacer un multilooking para el ruido speckle o aplicar un filtro de speckle, que los filtros son filtros de pasa baja, de pasa alta, etcétera, hay un montón, y que no modifican el tamaño del píxel. Modifican obviamente el valor, pero no el tamaño. Bueno, pero a modo de experiencia, para ver de qué se trata, lo vamos a hacer, y esto lo encontramos dentro de Radar, SAR Utilities y Multilooking. Bueno, esto lo hacemos sobre el producto 3, o sea, la última imagen calibrada. Entonces se abre esta ventana, bueno, acá le agrega este ML de Multilooking al final del nombre, lo va a guardar, ya le quedó la ruta guardada, donde guardar la imagen. Y en los parámetros de procesamiento vamos a hacerlo sobre las dos bandas, y lo que vamos a cambiar acá es el número de looks, ¿no?, del multilooking. Lo vamos a poner en 2, y acá ya nos está diciendo que el píxel va a tener un tamaño de 20, ¿sí? De 10, que es el 10 el píxel cuadrado, ¿no? 10 metros, al ser un multilooking de 2 va a pasar a 20. Va a quedar un píxel cuadrado. Si yo quisiera hacer un píxel rectangular, simplemente destildo esto y tengo la posibilidad de hacer un píxel donde le puedo poner cualquier el valor que yo quiera a cada uno de los lados, ¿no? Bueno, le damos OK. Y acá abajo vamos a tener la imagen con las mismas bandas que antes. Voy a cerrar esta primera, voy a dejar solamente el producto 3, que era el calibrado, y vamos a abrir entonces la misma banda de polarización BH para el producto con el multilooking. ¿Y qué pasa? Estos están linkeados, ¿no? Pero no son del mismo tamaño. Este es el último, este es el que tiene el multilooking, el de abajo, el de arriba es el anterior, y claro, la imagen se ve más chica porque el tamaño del píxel cambió, la resolución espacial cambió, bajó a la mitad, de 10 a 20. Entonces al linkear no corresponde exactamente a la misma parte, ¿no? Porque esta es una imagen mucho más grande. Entonces le voy a sacar el link y vamos a verificar esto del tamaño de píxel. Si hacemos mucho zoom, vamos a ver los píxeles, y lo que podemos hacer es medir. Entonces hacemos zoom en las dos imágenes, vamos a medir la imagen de arriba con esta herramienta, que hay una regla, ¿sí? Acá, si no están, siempre recuerden que si no están algunas de estas herramientas o ventanas que hay acá, o las que hay siempre acá al costadito a la derecha, siempre lo encuentran dentro de View y Tool Windows. Bueno, nosotros vamos a medir el tamaño del píxel haciendo un clic y doble clic al final, y acá nos está diciendo la distancia de 0,01 más o menos kilómetros, o sea, de 10 metros. Esta es la imagen anterior, ok. Y si ahora medimos esta otra,
clic y doble clic, 0,02 kilómetros, o sea 20 metros. Comprobado que el tamaño cambió y que por eso también vamos a ver una imagen que va a ser la mitad de tamaño que la anterior, ¿no? Obviamente eso lo vemos también en la resolución, en el detalle. Vamos a la parte grillada, ¿no?, de la ciudad. Bueno, acá en la imagen de abajo se confunde, ¿no?, un poco más que en la de arriba, donde se ve con la grilla un poquito mejor definida, o los detalles se ven con un poco de mejor definición. Bueno, con la diferencia de que la imagen de abajo está más suavizada. Ese moteado, esas diferencias de píxeles, se notan menos en una imagen con multilook. Como les decía, además del multilook está el filtro, los filtros speckle, que no modifican el valor del píxel y que también ayudan a la disminución del ruido, y lo van a ver bastante notorio. Vamos a hacer un filtrado. Y esto lo encontramos también dentro de radar, en speckle filtering, y vamos al primero, single product. Bueno, acá le va a agregar entonces un guión bajo speckle, y en parámetros de procesamiento lo vamos a hacer sobre las dos bandas. Y acá lo que tenemos es una serie de filtros para elegir, donde cada filtro tiene como el nombre de la persona que lo hizo. Los filtros son matrices, como lo habíamos... también tenemos filtros para las ópticas. Son matrices de números, ¿no? O sea, al fin y al cabo el raster, ¿no?, es una grilla, una matriz gigante de un montón de valores. Bueno, los filtros son matrices chiquititas con operaciones algebraicas entre los valores de los píxeles. Y hay un montón. Y nosotros, bueno, en este caso vamos a probar el filtro Lee, pero pueden probar los otros, que tiene su propia operación matemática en esa matriz, a la cual al píxel central de esa matriz le asigna el valor que dé esa operación matemática. No es tan simple como un promedio, sino que está un poco más elaborado, y esa matriz, ese tamaño se puede modificar. En este caso va a ser de 3×3 píxeles, o sea 9 píxeles en total. El píxel central va a ser el que varía respecto a los píxeles vecinos. Lo vamos a dejar así tal cual como está. Sí, estos valores los dejamos en un Lee de 3×3, pero bueno, pueden probar otros filtros y otros valores. Obviamente, a medida que se vaya haciendo más grande la matriz, va a tener más influencia en el valor final del píxel central, porque va a tomar más píxeles vecinos. Bueno, y vamos a tener también entonces las dos bandas, pero si ahora despliego la otra banda, sigma 3, las voy a poner así, las podemos comparar. Bueno, tiene, a ver, vayamos al mismo lugar. Tiene una diferencia más marcada que que el multilooking, ¿no?, con respecto al original. Se ve mucho más suavizado. ¿Sí? Las diferencias entre píxeles no son tan marcadas como en este caso. El tamaño del píxel no cambió, no bajó la resolución. Se hizo un filtrado, pero no baja la resolución espacial. Y es también lo mismo, si quieren lo pueden comprobar, hacen zoom, miden el tamaño del píxel y van a ver que debería ser el mismo que la imagen de entrada, que tiene un píxel de 20 metros, ¿no?, por el multilooking. Lo mismo pueden comparar no solo los tamaños, sino los valores de los píxeles, cómo varían entre una imagen y la otra.
Estas 3 imágenes están calibradas, así que van a estar manejando valores de intensidad, de sigma 0, del orden del 0,0 algo, ¿no? Valores muy pequeños. Bueno, y voy a cerrar entonces estas otras, voy a dejarlo el último producto. Y este producto, que es lo que le falta, muy importante todavía realizar, es ubicarlo espacialmente, hacer una corrección de terreno. Porque esta imagen está volteada, ¿no? Si nosotros vamos acá al World View, a ver si nos va a permitir hacer un poco más de zoom ahora. Vamos a dejar ahí bajando. Ahí está. Bueno, vemos que la ubicación de la imagen en realidad debería estar un poco rotada, ¿sí? Está un poco rotada, no está derecha como esta, y que además el lago está del lado izquierdo, cuando en este caso está del lado derecho, y la ciudad al revés también, o sea que está volteada horizontalmente. Y eso tiene que ver con esta también parte inevitable de la adquisición de una imagen SAR, que es que según su tipo de órbita, ascendente o descendente, la imagen queda volteada hacia algún lado, o de forma horizontal o vertical. Bueno, de los metadatos, lo voy a abrir porque no me acuerdo bien cómo decía, pero sabemos que la antena está apuntando a la derecha, ese es un primer dato, y que la pasada es descendiente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nosotros dijimos que el sensor estaba de este lado, por lo primero que vimos del ángulo de incidencia, toda la geometría, las deformaciones geométricas, y mirando hacia la derecha, y la pasada es descendente. Cuando la pasada es descendente y mira hacia la derecha, lo que primero ve es el rango cercano y es lo que primero guarda para crear la imagen, y luego va viendo los demás píxeles hacia el rango lejano y los va guardando en ese orden. Luego sigue con la otra fila, la otra fila, la otra fila, sigue hasta el final de la imagen. Entonces la voltea en forma horizontal, por eso acá lo vemos para el otro lado, ¿no? Esta imagen, al ser una pasada descendiente y con mirada a la derecha, está volteada de forma horizontal. Si fuese ascendiente y con mirada a la derecha, estaría volteada de forma vertical. O sea que estaríamos viendo esto, pero patas para arriba. O sea, la ciudad acá abajo, el lago acá abajo y arriba los campos. Bueno, pero para corregir esto, de la forma más fácil y también ubicarla espacialmente, ¿no? Ven que acá está rotada, un pequeño ángulo que no está recta como la vemos acá. Y además, para corregir las deformaciones geométricas que se dan más que nada en la zona de sierras, que es foreshortening, que es el acortamiento de las laderas que están enfrentadas, el shadow o sombra radar, que va a estar del otro lado, de la ladera que no le llega casi nada de información de vuelta, entonces se ve más alargada. Acá no hay layover porque no son tan altas estas sierras. Si fuesen montañas más altas podría haber efecto de layover, y todo eso se corrige con lo mismo, con una corrección de terreno que lo encontramos acá en Radar, Geometric, Terrain Correction y Range Doppler Terrain Correction, la primera opción. Le va a agregar un -TC al final del nombre, y si vamos a los parámetros de procesamiento, dejamos las dos bandas. Y acá elegimos, como en el caso anterior, el SRTM de 1 segundo de mayor resolución, que lo va a bajar automáticamente.
si tienen conexión a internet. Y si no tienen conexión a internet, deberán usar un DEM que esté guardado en su máquina, y esto lo seleccionan acá en External DEM y navegan hasta donde esté el modelo. Nosotros vamos a usar el SRTM de un segundo. Todo lo demás lo dejamos como está. Lo único que tildamos es este DEM para que que también genere una banda correspondiente al DEM, al recorte del modelo de esta zona, y le damos run. Y este sí es un proceso que puede tardar un poquitito más de tiempo que los anteriores, porque acá abajo, como ven, está bajando la porción del modelo digital SRTM, que es el que elegimos nosotros con esa resolución, de la zona de estudio. Entonces, depende de la conexión que tengan, también es el tiempo que tarda en hacer el proceso, porque baja ese modelo. Y los modelos también, al igual que las imágenes, se dividen en partes, ¿no? En cuadrados, así como vemos las imágenes. Así que, por ejemplo, esta zona, este recorte, puede llegar a abarcar un pedazo de un cuadrado y otro pedazo de otro cuadrado de un DEM. Entonces tiene que bajar ambos y unirlos, como en este caso, que está bajando dos, porque con uno solo no abarcan, ¿no? Justo puede dar que se corte por acá en el medio, no sé. Pero en sí el proceso no dura mucho tiempo. Lo que más tarda quizás es en bajar los modelos. Bueno, entonces acá abajo ya tenemos nuestro producto. Fíjense que apareció acá otro cuadrado más y que está ubicado distinto porque es el que nosotros generamos al hacer la corrección del terreno. Comparado con el anterior, bueno, lo volteó horizontalmente, lo ubicó espacialmente y fíjense cómo estiró las laderas con foreshortening e incluso podríamos decir que hasta acortó las otras que estaban estiradas, ¿no? Hacia el otro lado.